Cuando afrontas un trabajo de gran dificultad, ¿qué eliges hacer? ¿Lo asumes voluntariamente o buscas excusas para rechazarlo? ¿Por qué siempre nos quejamos de la dureza de nuestros deberes y anhelamos comodidad? ¿Qué carácter corrupto provoca esto? ¿Cómo vamos a buscar la verdad y cómo solucionaremos este hecho? En 2021 empecé a trabajar como supervisora de trabajo de vídeo. Trabajaba con el hermano Leo y la hermana Claire. Ambos llevaban más tiempo y tenían más experiencia. Y eran los primeros en ocuparse de gran parte del trabajo. Yo acababa de llegar y no dominaba mi trabajo. Naturalmente adopté un papel menor. Sentía que mientras no hubiese problemas con mi trabajo, todo iría bien. Y los otros podían intervenir y resolver todo lo demás. Así yo me preocuparía menos y nadie me haría responsable. Poco a poco, empecé a asumir cada vez menos carga. Y acabé participando poco en el trabajo de los otros dos. Cuando comentábamos el trabajo, no daba mi opinión. Y en mi tiempo libre me relajaba y veía vídeos mundanos. Creía que ya cumplía con mi deber. Un día a mediodía, un líder se me acercó y me dijo que Leo y Claire se iban a otra parte a cumplir su deber y que yo tendría que asumir más responsabilidad, esforzarme más y encargarme del trabajo de vídeo. Ese cambio repentino me dejó anonadada. Llevaba poco en ese deber y había trabajo que supervisar. ¿Aquello no era mucha presión? El trabajo del que se responsabilizaban era complicado y requería atención constante. Me exigiría guiar a aquellos que carecían de habilidades y hacer las cosas yo si ellos no podían. Leo y Claire estaban muy preparados y trabajaban muchas horas. Yo estaba empezando, debía dedicarle más tiempo. ¿Volvería a tener algún descanso? Si yo retrasaba el trabajo, ¿cometería una transgresión? Pensaba que sería mejor que el líder buscase a alguien más apto. No respondí y el líder me preguntó qué pensaba. Yo estaba reticente y no quería hablar. Cuando terminamos, me marché. Cuando pensaba en los problemas y el trabajo duro que tendría que sacar yo sola, sentía que la presión me asfixiaba y que los días que me esperaban serían insoportables. Me sentía incapaz de soportar esa responsabilidad. El líder me envió un mensaje preguntando por mí, al cual contesté: no me siento capacitada para hacer este trabajo. ¿No puedes encontrar a alguien más apropiado? El líder entonces me preguntó: ¿con qué base juzgas que tú no estás capacitada? Sí. No sabía qué contestar a esa pregunta. Aún no lo había intentado y no sabía si estaba a la altura. Pero pensar en la presión del trabajo y en la carga física que supondría hizo que me negara. ¿Eso no era rehuir y rechazar mi deber? Sí. Luego pensé que Dios permitía las cosas que afrontaba cada día y que debía someterme. Y oré a Dios. Dios, mis dos compañeros se van a trasladar y me quedo sola para trabajar. Me siento reacia y me resisto a someterme. Sé que este estado es incorrecto, pero no comprendo tu voluntad. Por favor, guíame para que pueda someterme. Después de mi oración, una hermana me envió un pasaje de la palabra de Dios que abordaba mi estado. Dios dice: ¿cuáles son las manifestaciones de alguien honesto? Primero, no dudar de las palabras de Dios. Esa es muestra de lo que es una persona honesta. Y buscar y practicar la verdad en todo. Esa es la manifestación más importante de una persona honesta. Y es lo fundamental. Dices que eres honesto, pero siempre pasas por alto las palabras de Dios. Y simplemente haces lo que te parece. ¿Esa es la manifestación de alguien honesto? Dices:
Aunque mi calibre es bajo, tengo un corazón honesto. Y sin embargo, cuando te llega un deber, te da miedo sufrir y asumir la responsabilidad si no lo haces bien. Por eso pones excusas para evadir ese deber o sugieres que lo haga otro. ¿Es esta la manifestación de una persona honesta? Claramente, no lo es. ¿Cómo debería comportarse una persona honesta? Debe someterse a Dios. Dedicarse a realizar el deber que le corresponde cumplir y esforzarse por satisfacer la voluntad de Dios. Esto se manifiesta de diferentes maneras. Una de ellas consiste en aceptar tu deber con un corazón honesto. No considerar tus intereses carnales, no ser desganado en él, ni conspirar por tu propio bien. Esa es una manifestación de honestidad. Otra es cumplir bien tu deber de corazón y con todas tus fuerzas, haciendo las cosas en forma adecuada y poniendo tu corazón y tu amor en el deber a fin de satisfacer a Dios. Estas son las manifestaciones que debería tener una persona honesta cuando cumple con su deber. Si no llevas a cabo lo que conoces y entiendes, y si solo dedicas un esfuerzo del 50 o 60%, entonces no pones todo tu corazón en ello, eres escurridizo y buscas maneras de holgazanear. ¿Son honestas las personas que cumplen con su deber de esta manera? En absoluto. A Dios no le sirven las personas escurridizas y taimadas, han de ser descartadas. Dios solo usa a los honestos para cumplir deberes. Incluso los hacedores de servicio leales han de ser honestos. Los superficiales, que siempre buscan maneras de holgazanear, son todos gente astuta, unos demonios. Ninguno cree de verdad en Dios, y todos han de ser expulsados. Algunos piensan, ser una persona honesta es decir la verdad y no contar mentiras. Es fácil ser una persona honesta en realidad. ¿Qué os parece este sentimiento? ¿Ser una persona honesta es algo tan limitado? En absoluto. Debes revelar tu corazón y dárselo a Dios. Esta es la actitud que una persona honesta debe tener. Es por ello que un corazón honesto es muy valioso. ¿Cuál es la implicación de esto? Es que este corazón es capaz de controlar tu comportamiento y cambiar tu estado. Te puede conducir a hacer las elecciones correctas y a someterte a Dios y ganar su aprobación. Este corazón es verdaderamente preciado. Si tienes esta clase de corazón honesto, entonces debes vivir en este tipo de estado, comportarte así y esforzarte de esta manera. Amén. 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 La palabra de Dios me avergonzó. Dios dice que cuando deben afrontar un deber, los honestos no piensan si están a la altura, ni les preocupa el riesgo que entrañe cumplir con su deber, ni mucho menos eluden su deber porque les preocupe su idoneidad. Empiezan por aceptarlo y le dedican todo su empeño. Es la única actitud honesta. Sí. Entonces pensé en mi actitud para con mi deber. En cuanto supe que trasladaban a mis dos compañeros, me preocupó que aumentase mi carga de trabajo y estuviera sometida a más presión. Si no trabajaba bien, debía aceptar la responsabilidad. Y por eso decía no estar cualificada para eludirla. Era astuta y me faltaba conciencia. Pensé en que, en la oración, yo siempre prometía considerar las cargas de Dios. Pero cuando llegaba el momento, escuchaba mi carne, no practicaba las verdades y usaba palabras vacías para engañar a Dios. Si acataba de verdad la voluntad de Dios, sabía que no estaba a la altura del trabajo y no encontraría a nadie más apropiado. Debía haber perfeccionado mis habilidades y cooperado con los otros para no afectar la labor. Eso es lo que debería hacer alguien con conciencia y humanidad. Sí. Si no estaba a la altura de la tarea y terminaba despedida, debería someterme a los arreglos de Dios. Eso es lo único racional. Así es. Con ese pensamiento me sentí algo más tranquila. Solo ignorando los intereses propios y acatando la voluntad de Dios, cumples bien con tu deber. Sí, cumplir así con el deber respeta la voluntad de Dios. Y leí un pasaje que me hizo entender un poco la actitud que había tenido hacia mi deber. Dios dice: quienes no buscan la verdad cumplen con el deber con una mentalidad irresponsable. Si alguien lidera, yo lo sigo.
Allá donde me envíe, yo voy. Yo haré lo que me diga que haga. En cuanto a la responsabilidad y la preocupación, o tomarme más molestias para hacer algo de todo corazón, a eso no estoy dispuesto. Estas personas no quieren pagar el precio. Solo pretenden esforzarse, no asumir responsabilidades. Esta no es la actitud con la que se cumple con el deber. Uno debe aprender a volcarse en el deber, y alguien con conciencia es capaz de ello. Si uno nunca se vuelca en él, entonces no tiene conciencia. Y los que no la tienen no alcanzan la verdad. ¿Por qué digo que no alcanzan la verdad? No saben cómo orar a Dios y buscar el esclarecimiento del Espíritu Santo. Cómo tener en consideración la voluntad de Dios ni cómo volcarse en la meditación de sus palabras. Tampoco saben cómo buscar la verdad ni cómo tratar de entender las exigencias de Dios y su voluntad. Esto es no saber buscar la verdad. ¿Tenéis vosotros dichos estados? Aquellos en los que sea cual sea el tipo de deber que cumpláis, sois capaces de estar en silencio ante Dios, de volcaros en meditar sus palabras, en buscar la verdad y en valorar cómo debéis cumplir con ese deber de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Y qué verdades debéis poseer para cumplirlo satisfactoriamente? ¿Buscáis de esta forma en muchos momentos? Para volcaros en el deber y ser responsables, hay que sufrir y pagar un precio. No basta simplemente con hablar de ello. Si no os volcáis en el deber, sino que hacéis esfuerzos físicos, no cumpliréis correctamente con él. Actuaréis por simple inercia y no sabréis lo bien que habéis cumplido con el deber. Si te vuelcas en él, poco a poco llegarás a entender la verdad. Si no lo haces, no será así. Cuando te vuelcas en el deber y en buscar la verdad, poco a poco entenderás la voluntad de Dios, descubrir tu corrupción y también tus defectos, y también conseguir dominar tus diversos estados. Cuando te centras en esforzarte y no te vuelcas en hacer introspección, no puedes descubrir tus verdaderos estados internos y las innumerables reacciones y manifestaciones de corrupción que tienes en distintos entornos. Si no eres consciente de cuáles son las consecuencias cuando hay un problema y no lo solucionas, tienes un gran problema. Por eso, no sirve creer en Dios de forma confusa. Debes vivir ante Dios en todo momento, en todo lugar. Te ocurra lo que te ocurra, debes buscar siempre la verdad. Y entre tanto, también debes hacer introspección y saber qué problemas hay en tu estado, buscando la verdad de inmediato para resolverlos. Es el único modo de cumplir bien con el deber y no retrasar el trabajo. Lo principal no es solo cumplir bien con el deber, sino también que tengas entrada en la vida y puedas corregir tu carácter corrupto. Es el único modo de que puedas entrar en la realidad de la verdad. Si lo que reflexionas no son asuntos relativos al cumplimiento del deber, si no son asuntos relacionados con la verdad, sino que estás liado con cosas externas, pensando en los asuntos de la carne, ¿puedes entonces comprender la verdad? ¿Puedes cumplir bien con tu deber y vivir ante Dios? No, en absoluto. Una persona así no tiene manera de ser salvada. Amén. 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 Dios me describía al poner en evidencia este tipo de actitud. Cuando empecé en este deber, no asumí ninguna responsabilidad. Vi que mis compañeros tenían más experiencia que yo, así que me quedé un poco al margen y sentí que todo estaba bien en mi trabajo. Si hacía eso, parecería respetable y no tendría que cansarme mucho. Así que me concentré en mi propio trabajo y no me preocupé del que ellos eran responsables. Ni me tomé en serio los problemas o dificultades que surgían en él. Cuando el líder preguntó por qué nuestro trabajo era tan poco eficaz, no tuve respuesta. Ni siquiera estaba al tanto de los problemas o desviaciones que ocurrían en el trabajo. Entonces comprendí que no cumplí con mi deber. Había pasado mis días sin molestarme por los problemas que tenía delante.
Incluso cuando era consciente de algún problema, en cuanto veía que no afectaba mi posición, lo ignoraba, lo cual afectaba al trabajo. Así es como los incrédulos tratan sus trabajos. ¿Cómo acataba la voluntad de Dios en mi deber? Claro. Sí. Cuando surgían problemas, no buscaba la verdad ni analizaba las desviaciones, ni pensaba cómo incrementar la eficacia. Sentía que mientras mis compañeros se ocupasen, yo podía relajarme. Cuando tenía tiempo, consentía la carne o veía vídeos mundanos. Me volvía disoluta y me alejaba más de Dios. Comprobé que no cumplía mi deber con diligencia. Lo trataba como un empleo. ¿Cómo podía cumplir bien con mi deber? Ya. Por fin me di cuenta de que mis apoyos se fueron por los arreglos de Dios, para poder practicar, aprender a interesarme, asumir mi responsabilidad, confiar en Dios y buscar los principios de la verdad. Y sobre todo, esto me permitió reconocer que mi actitud vaga e irresponsable hacia mi deber disgustaba a Dios. Las presiones del trabajo me obligarían ahora a ser diligente en mi deber y me darían la oportunidad de arrepentirme y trabajar para cumplir bien mi deber. Sí. Claro. Cuando entendí las intenciones de Dios, estuve dispuesta a someterme a esas circunstancias. En los días siguientes, me esforcé conscientemente mucho más en mi trabajo. Intentaba encontrar problemas en el trabajo de vídeo y buscaba arreglarlos una vez anotados. Hice un plan de estudio y me esforcé por realizar el trabajo lo antes posible. Cuando corregí mi estado, tuve más tiempo para mi trabajo y pasaba mis días en paz. Cuando dejas de vivir en un estado de pasividad, es fácil lograr resultados en tu deber. Tienes Sí. razón. Después, me emparejaron con otra hermana. Al principio, seguía pendiente de ser más responsable. Pero después de un tiempo, descubrí que ella era bastante habilidosa y tenía más experiencia profesional que yo. Así que le traspasé algunas tareas y ya no me impliqué más. A veces participaba en debates, pero no hacía sugerencias. Pensando, como veo que puedes ocuparte, no es necesario que me preocupe y puedo descansar. Mi líder me advirtió que mostrara más interés por el trabajo. Y cuando me lo dijo durante unos días lo hice, pero poco después volví a las andadas. A veces surgían problemas que había que solucionar de inmediato. Pero si mi hermana se ocupaba ya de ese trabajo, yo no quería molestarme. Yo marcaba el mensaje como no leído y fingía no haberlo visto, pensando que ya lo haría mi hermana. Aunque sentía que eso era una irresponsabilidad, como el trabajo progresaba, no lo pensaba demasiado. Meses después, nos responsabilizaron de partes separadas del trabajo. Esa vez yo no tenía ayudante y estaba segura de que afrontaría muchas dificultades y problemas. Pero cuando pensé en mi falta de responsabilidad con mi deber y en que aquello podía ser bueno para mí, me dije que debía empezar por someterme. Sí. Pero una vez empecé, descubrí que de pronto tenía mucho más que supervisar y debía ocuparme de muchas cosas. Además, mis habilidades profesionales no eran buenas y cada vez aparecían más problemas. Todos los vídeos que hacíamos recibían sugerencias y tenía que pensar cómo responder a cada una de ellas. Poco a poco, mi escaso entusiasmo se agotó. Y pensaba con frecuencia, yo me esfuerzo mucho, pero sigue habiendo problemas. Quizás sería mejor que el líder encontrase a alguien más apropiado. Poco después, nos devolvieron una serie de vídeos que había que rehacer, y eso me deprimió más. Ya no quería resolver los problemas complejos que afrontaba, y anhelaba más y más los días en los que compartía mi deber con otros, cuando podía esconderme detrás de ellos y no tenía que soportar tanta presión. Haciendo eso no tienes presión ni problemas, pero tampoco aprendes ninguna lección. Así es. Así es. No sentía el impulso de hacer mi deber,
Las piernas me pesaban al andar. Entonces me di cuenta de que no podía seguir haciendo mi deber en ese estado. Así que oré a Dios. En mi búsqueda, de pronto me acordé de Noé. Él sufrió muchas dificultades y fracasos cuando construía el arca, pero no se rindió y siguió adelante durante 120 años hasta terminar el arca y cumplir la comisión de Dios. Pero yo, ante mis pocas dificultades, quería soltar lastre y huir. ¿No estaba siendo una cobarde? Ese pensamiento hizo que me serenara y pudiera afrontar mi trabajo adecuadamente. Gracias a Dios. Durante mis prácticas devocionales leí este pasaje de la Palabra de Dios. Estos falsos líderes indolentes nunca hacen un trabajo práctico y actúan como si el cargo de líder fuera un cargo oficial en el que disfrutan a fondo de las ventajas de su estatus. Consideran un estorbo o una molestia el deber que ha de ser realizado y el trabajo que se le supone a un líder. En sus corazones rebosan de desafío hacia la obra de la Iglesia. Si se les pide que vigilen el trabajo o descubran problemas en él, que los investiguen y resuelvan, se muestran muy reticentes. Este es el trabajo que les corresponde hacer a los líderes, y obreros es su labor. Si es que no estás dispuesto a hacerlo, ¿por qué quieres seguir siendo líder u obrero? ¿Cumples con tu deber para tener en cuenta la voluntad de Dios o para disfrutar las comodidades de la autoridad? ¿No es una desvergüenza ser un líder si anhelas ocupar algún puesto de autoridad? Nadie es de peor calaña. Esta gente no tiene respeto por sí misma. Si deseas gozar de comodidad carnal, apresúrate a volver al mundo. Y esfuérzate por lograrla, agárrala y aprovéchala como puedas. Nadie se entrometerá. La casa de Dios es un lugar para que los escogidos de Dios cumplan con el deber y lo adoren. Un lugar para que la gente busque la verdad y se salve. No es un lugar para que nadie se deleite en la comodidad carnal, y mucho menos un lugar que mime a la gente. Sin importar qué trabajo o deber hagan algunos, no saben hacerlo bien. Les supone demasiado. No saben cumplir las obligaciones, las responsabilidades debidas. ¿Acaso no son basura? ¿Pueden ser llamadas personas? Salvo los mentecatos, los discapacitados mentales y los impedidos, ¿hay alguien vivo que no deba cumplir con sus obligaciones y responsabilidades? Pero alguien así siempre juega sucio y no cumple con sus responsabilidades. No desea comportarse como corresponde a una persona. Dios le concedió aptitud y dones, le dio la oportunidad de ser un ser humano. Sin embargo, no sabe usar esto para cumplir con su deber. No hace nada que no sea desear disfrutarlo todo. ¿Es una persona así apta para ser llamada ser humano? No importa el trabajo que se le asigne, sea importante u ordinario, difícil o sencillo. Siempre es descuidada y superficial, siempre es perezosa. Cuando surgen problemas, trata de eludir la responsabilidad, no la asume. Con el deseo de seguir viviendo su vida parasitaria. ¿Acaso no es basura inútil? En la sociedad, ¿quién no ha de depender de sí mismo para sobrevivir? Una vez que una persona ha llegado a la edad adulta, debe mantenerse a sí misma. Sus padres han cumplido con su responsabilidad. Incluso si sus padres estuvieran dispuestos a mantenerla, se sentiría incómoda por ello. Y debería ser capaz de admitir, mis padres han terminado su labor de crianza. Soy un adulto y estoy sano. Debería ser capaz de vivir de manera independiente. ¿No es este el sentido mínimo que debe tener un adulto? Si alguien tiene razón, no podría seguir gorroneando de sus padres. Tendría miedo de que los demás se rieran. ¿Entonces tiene sentido un vago que no hace nada? Siempre quiere algo a cambio de nada. Nunca quiere asumir la responsabilidad. Busca un almuerzo que sea gratuito. Quiere 3 buenas comidas al día y que alguien lo atienda. Que la comida sea deliciosa. Todo ello sin hacer ningún trabajo. ¿Acaso no es esta la mentalidad de un parásito? ¿Y las personas que son parásitos tienen conciencia y razón?
¿Tienen dignidad e integridad? En absoluto. Son todos unos gorrones inútiles, bestias sin conciencia ni razón. Ninguno de ellos es apto para permanecer en la casa de Dios. Amén. Amén. La palabra de Dios me obligó a reflexionar. Comprender los problemas en el trabajo y buscar la verdad para resolverlos es la tarea de un líder y de un obrero. Pero los falsos líderes lo ven como una molestia si no cumplen con su deber, más bien disfrutan las ventajas de la autoridad. Sí. Vi que mi comportamiento también era así. Tendría que haber resuelto los problemas y dificultades que surgían. Debería haber aprovechado esa oportunidad para buscar la verdad y habría progresado más deprisa. Pero quería rechazar mi deber porque había dificultades. Como supervisora, no hacía ningún trabajo real ni resolvía ningún problema. ¿No era porque anhelaba los beneficios del estatus? Examinando mi comportamiento, aunque podía parecer que trabajaba cuando tenía compañeros, el trabajo estaba dividido entre varias personas y yo no era responsable de mucho. Mi deber era muy sencillo, así que en realidad lo estaba pasando muy bien. Cuando trasladaron a mis 2 compañeros, la presión del trabajo aumentó y yo sufría para cumplir con mi labor. Y me volví reticente, hasta el punto de querer traicionar a Dios. Más tarde, aunque arreglé mi estado comiendo y bebiendo las palabras de Dios, cuando me pusieron con una hermana con más experiencia que yo, me relajé de nuevo. Y realizaba mi deber sin prisas, sin querer preocuparme. Cuando me hicieron responsable única de trabajo de vídeo, otra vez quise huir. Mi actitud hacia mi deber había sido muy traicionera, e iba a buscar excusas a la primera señal de esfuerzo. Siempre había querido cambiar a un trabajo fácil, pero todos los trabajos tienen dificultades, y si no arreglaba mi carácter corrupto no haría bien ningún deber. Claro. Por mi naturaleza, estaba harta de la verdad y no amaba lo positivo. No estaba allí para cumplir un deber, sino para disfrutar de bendiciones. Al final, esa clase de fe no conduce a nada. Sí. Leí en la palabra de Dios. Siempre quiere algo a cambio de nada. Nunca quiere asumir la responsabilidad. Busca un almuerzo que sea gratuito. Quiere 3 buenas comidas al día y que alguien lo atienda, que la comida sea rica. Todo ello sin hacer ningún trabajo. ¿No es esta la mentalidad de un parásito? Sí. Yo era el parásito que Dios revelaba. Nunca sembraba y quería disfrutar los frutos de otros. ¿No era solo basura? Cuanto más lo pensaba, peor me sentía. En el pasado, la gente a la que más odiaba era a esos gorrones. Adultos que no se iban de su casa y se aprovechaban de sus padres, sin responsabilidades. No sirven para nada. ¿Y en qué se diferenciaba mi comportamiento del suyo? En mis remordimientos le oré a Dios. Oh Dios, por fin veo que soy despreciable e insincera en mi deber. Solo he pensado en mi propia carne y he querido ser una parásita. Estoy aterrorizada por estos pensamientos depravados. Hay mucho trabajo en la iglesia que necesita cooperación urgente, pero yo no hago progresos ni asumo cargas. Soy basura. Oh Dios, sé que este estado mío está mal, pero no puedo vencer las limitaciones de mi carne. Por favor, esclaréceme para que entienda mis problemas. Quiero arrepentirme y cambiar. Yo era descuidada en mi trabajo, pero no creía que fuera importante, así que no me lo tomaba en serio. Con la palabra de Dios, por fin me di cuenta de lo serio de la naturaleza de buscar la comodidad y de que si no me arrepentía y cambiaba, me llevaría a la ruina. Tienes mucha razón. También me puse a pensar, ¿por qué siempre quería escapar y rehuir mi deber cuando aumentaban la presión y las dificultades en mi trabajo? ¿Cuál era exactamente la causa profunda de esto? En mi búsqueda leí la palabra de Dios.
Dios Todopoderoso dice: Hoy no crees las palabras que digo, ni les prestas atención. Cuando llegue el día en que esta obra se esparza y veas la totalidad de ella, lo lamentarás, y en ese momento te quedarás boquiabierto. Existen bendiciones, pero no sabes cómo disfrutarlas, y existe la verdad, pero no la buscas. ¿No atraes desprecio sobre ti mismo? En la actualidad, aunque el siguiente paso de la obra de Dios todavía está por comenzar, no hay nada excepcional acerca de las cosas que se te piden y lo que se te pide vivir. Hay tanta obra y tantas verdades. ¿No son dignas de que las conozcas? ¿Son el juicio y el castigo de Dios incapaces de despertar tu espíritu? ¿Son el castigo y el juicio de Dios incapaces de hacer que te odies? ¿Estás contento de vivir bajo la influencia de Satanás, en paz y disfrutando, y con un poco de comodidad carnal? ¿No eres la más vil de todas las personas? Nadie es más insensato que los que han contemplado la salvación, pero no buscan ganarla. Estas son personas que se atiborran de la carne y disfrutan a Satanás. Esperas que tu fe en Dios no acarree ningún reto o tribulación ni la más mínima dificultad. Siempre buscas aquellas cosas que no tienen valor y no le otorgas ningún valor a la vida, poniendo en cambio tus propios pensamientos extravagantes antes que la verdad. Eres tan despreciable. Vives como un cerdo. ¿Qué diferencia hay entre ti y los cerdos y los perros? ¿No son bestias todos los que no buscan la verdad y en cambio aman la carne? ¿No son cadáveres vivientes todos esos muertos sin espíritu? ¿Cuántas palabras se han hablado entre vosotros? ¿Se ha hecho solo poco de obra entre vosotros? ¿Cuánto he provisto entre vosotros? ¿Y por qué no lo has obtenido? ¿De qué tienes que quejarte? ¿No será que no has obtenido nada porque estás demasiado enamorado de la carne? ¿Y no es porque tus pensamientos son muy extravagantes? ¿No es porque eres muy estúpido? Si no puedes obtener estas bendiciones, ¿puedes culpar a Dios por no salvarte? Lo que buscas es poder ganar la paz después de creer en Dios, que tus hijos no se enfermen, que tu esposo tenga un buen trabajo, que tu hijo encuentre una buena esposa, que tu hija encuentre un esposo decente, que tu buey y tus caballos aren bien la tierra, que tengas un año de buen clima para tus cosechas. Esto es lo que buscas. Tu búsqueda es solo para vivir en la comodidad, para que tu familia no sufra accidentes, para que los vientos te pasen de largo, para que el polvillo no toque tu cara, para que las cosechas de tu familia no se inunden, para que no te afecte ningún desastre, para vivir en el abrazo de Dios, para vivir en un nido acogedor. Un cobarde como tú, que siempre busca la carne, ¿tiene corazón? ¿Tiene espíritu? ¿No eres una bestia? Yo te doy el camino verdadero sin pedirte nada a cambio, pero no buscas. ¿Eres uno de los que creen en Dios? Te otorgo la vida humana real, pero no la buscas. ¿Acaso no eres igual a un cerdo o a un perro? Los cerdos no buscan la vida del hombre, no buscan ser limpiados y no entienden lo que es la vida. Cada día, después de hartarse de comer, simplemente se duermen. Te he dado el camino verdadero, pero no lo has obtenido. Tienes las manos vacías.
¿Estás dispuesto a seguir en esta vida, la vida de un cerdo? ¿Qué significado tiene que tales personas estén vivas? Tu vida es despreciable y vil. Vives en medio de la inmundicia y el libertinaje, y no persigues ninguna meta. ¿No es tu vida la más innoble de todas? ¿Tienes las agallas para mirar a Dios? Si sigues teniendo esa clase de experiencia, ¿vas a conseguir algo? El camino verdadero se te ha dado, pero que al final puedas o no ganarlo depende de tu propia búsqueda personal. Amén. Amén. Por las palabras severas de Dios, noté que Dios siente el máximo disgusto por las personas que anhelan comodidad, que para Él son solo animales. Son gorrones que no hacen nada, no quieren trabajar. No cumplen con su deber como es debido y no ganan ninguna verdad. Solo son basura. Sí. Sí. Yo era así. Me gustaba que mi deber no tuviera contratiempos, y mientras tuviese un deber y no me despidiesen, todo iba bien. Pero en cuanto encontraba dificultades que me exigían sufrir, yo reculaba. Solo quería trabajos que fuesen sencillos y simples. Y mantenía los principios satánicos de disfruta de la vida mientras estás vivo y trátate lo mejor que puedas. Debido a esos puntos de vista, anhelaba comodidad. Y si se amontonaba el trabajo del que era responsable, me preocupaba que se recortara mi ocio. Cuando necesitaba aprender más habilidades, no me esforzaba mucho. Así que después de un tiempo no había hecho progresos y no podía ocuparme del trabajo. A veces descuidaba mis deberes y veía vídeos mundanos con el pretexto de aprender habilidades, y me volvía más oscura en espíritu. Como supervisora, cuando se presentaban problemas, tendría que haberlos estudiado y resuelto, pero en cuanto veía que eran complicados, recurría a trucos para ignorarlos, lo que retrasaba el trabajo. Más grave aún, era mi voluntad de encontrar a alguien que ocupara mi lugar. Hacer vídeos era muy importante para el trabajo del Evangelio, pero en momentos cruciales yo no asumía ninguna responsabilidad. Pensé en los niños cuyos padres educan hasta la edad adulta, pero cuando llega el momento de sacrificarse, no están dispuestos a asumir responsabilidades. Esa clase de personas no tiene conciencia. Sí. Pensé que mi comportamiento había sido igual. Dios me había permitido realizar un deber muy importante, pero yo temía sufrir y solo escuchaba mi carne. No tenía ninguna conciencia. No entendía sufrir por mi deber. Siempre anhelaba la comodidad física y no cumplía con mi deber. Entonces comprendí que Satanás nos influye con lo de disfruta de la vida mientras estás vivo y trátate bien, haciendo que la gente se volviera más depravada. Si seguía anhelando la comodidad, ¿no atraería la ruina sobre mí? Sí. Siempre me quejaba de la dureza de mi deber, sin comodidades. No llegaba a la verdad y también hacía un desastre con mi deber. Y detrás de mí solo dejaba transgresiones. Estaba segura de que Dios me rechazaría. Sí, las consecuencias son funestas. ¿Y cómo practicaste posteriormente? Sí. Empecé a buscar una senda de práctica. Leí la palabra de Dios. Supongamos que la Iglesia te asigna un trabajo y dices, sea o no una oportunidad de sobresalir, ya que se me ha asignado, lo haré bien. Asumiré esta responsabilidad. Si me asignan a recepción, lo daré todo por hacer bien ese trabajo. Atenderé bien a los hermanos y mantendré a todo el mundo a salvo. Si se me asigna la predicación del Evangelio, me dotaré de la verdad. Lo predicaré con amor y cumpliré bien con mi deber. Si se me asigna el aprendizaje de un idioma extranjero, lo estudiaré con diligencia, me esforzaré en ello y lo aprenderé bien cuanto antes, en 1 o 2 años, para poder dar testimonio de Dios a extranjeros.
Si se me pide la redacción de artículos de testimonio, me formaré a conciencia para ello, y para ver las cosas según los principios de la verdad, aprenderé el lenguaje. Y aunque no sepa redactar artículos con una prosa hermosa, al menos sabré comunicar mis experiencias y testimonio con claridad, enseñar de modo comprensible la verdad y dar sincero testimonio de Dios, de modo que cuando la gente lea mis artículos resulte edificada y beneficiada. Sea cual sea el trabajo que la Iglesia me asigne, lo asumiré de todo corazón y con todas mis fuerzas. Si hay algo que no entiendo o surge un problema, le rezaré a Dios. Buscaré la verdad, comprenderé los principios de la verdad y lo haré bien. Sea cual sea mi deber, aprovecharé todo lo que tengo para realizarlo bien y satisfacer a Dios. En todo lo que pueda lograr, me esmeraré por asumir toda mi responsabilidad y, al menos, no me opondré a mi conciencia y razón. No seré negligente, astuto y holgazán. Ni disfrutaré de los frutos del trabajo de otros. Nada de lo que haga estará por debajo de los criterios de la conciencia. Este es el criterio mínimo de la conducta humana. Y quien cumpla con el deber de esa manera puede calificarse de persona concienzuda y razonable. Al menos debes tener la conciencia tranquila en el deber y sentir al menos que te ganas tus 3 comidas diarias y no las gorroneas. Esto se llama responsabilidad. Tengas mucha o poca aptitud y comprendas o no la verdad, debes tener esta actitud. Ya que se me ha asignado este trabajo, debo tomármelo en serio, convertirlo en mi preocupación y hacerlo bien de todo corazón. En cuanto a si sé hacerlo a la perfección o no, no puedo garantizarlo, pero me esmeraré por hacerlo bien y, desde luego, no seré negligente. Si surge un problema, debo asumir la responsabilidad en ese momento, aprender una lección de ello y cumplir bien con mi deber. Esta es la actitud correcta. ¿Tenéis vosotros esa actitud? Amén. Amén. La palabra de Dios me inspiró mucho. Puesto que la Iglesia me había puesto a cargo de este trabajo, asumiría las responsabilidades propias de un adulto. Sin importar lo grande que fuese mi calibre, lo capaz que yo fuera, ni el número de dificultades que afrontara en mi deber, no podía recular. Debía seguir adelante y dedicarme a hacer ese trabajo. Así es. Después, cuando terminábamos de hacer un vídeo y aceptábamos sugerencias, daba igual que fuese un problema del que no era consciente o que no sabía resolver. Siempre buscaba una senda para arreglarlo o consultaba a alguien con experiencia. Poco a poco me fui familiarizando con esas habilidades y aclarando con los principios. Antes, siempre que había un problema complicado, normalmente se lo solía asignar a algún compañero. No contestaba rápidamente a los mensajes del grupo de chat y me demoraba. Ahora puedo asumir responsabilidades y soportar más carga. Aunque haya dificultades en nuestra cooperación, apoyándome en Dios con atención y comentándolo con los demás, la senda resulta más clara. Gracias a Dios. Solo después de esa experiencia me di cuenta de lo egoísta que era, de que era perezosa en mi deber, sin asumir responsabilidades. Cuando corregí mi actitud hacia el trabajo y estuve dispuesta a tomar conciencia de la carga de Dios, vi el liderazgo y la guía de Dios, gané fe en mi interior y me mostré dispuesta a practicar ser una persona racional y concienzuda. Gracias a Dios.